El Radio, de Richard Dist. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal, le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. O Cambo, ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off, fuck off. Desde Jacksonville, Florida, el Radio de Richard Dist. Waiting for you to come flying along. Heavenly songbird, we were so wrong. Viernes 27 de marzo de 2026. Comenzamos el programa 3175 del radio, que va a ser el último de la semana. Ayer, en un partido amistoso, Francia derrotó por 2-1 a Brasil. El primer gol de los franceses lo marcó Kylian Mbappé. Robo de Tchouaméni en el centro del campo, pase en profundidad de Dembélé a la carrera de Kylian Mbappé y majestuosa vaselina del jugador del Real Madrid. Así lo contaban en el partidazo de la Copa. Mbappé ha metido un golazo. Sí, así golazo. Un golazo. Sobre todo que más que la definición, que también es la carrera. Arrancada, Eso es, se la ha visto muy recuperado y muy rápido, se la ha visto muy bien. Sí, sí, no sé de qué ya Riolo hoy, pero se lo ha visto recuperado de las dos rodillas. Claro. Sí, se la ha visto que tiene las dos fenomenal. Sí. Qué gracioso el trilero mayor de Multiverso, ¿verdad? Y qué risas se hicieron todos con lo que había dicho. Por cierto, de la rodilla de Mbappé, al parecer ya se han olvidado. También en la cadena COPE, en el partidazo, hablaron de las nuevas normas que quiere implantar la FIFA para evitar las pérdidas de tiempo. Que no se pueda tardar más de 5 segundos en sacar de portería, el tema de los cambios que tienen que ser más ágiles, con un tiempo pautado para que el futbolista salga del terreno de juego. Y Luis Enriqueta Marchante se acordó de esto. Pero entonces no están previstas las explicaciones de los árbitros a los entrenadores cuando hay expulsión, ¿no? Porque son pérdidas de tiempo. Sí, tremendo. Ahí tenemos otro ejemplo de la maquinaria blanca, por supuesto, tomando partido. La segunda parte del programa de hoy tendrá como protagonista a Rodrigo Hernández, el futbolista hasta ahora del Manchester City, que el otro día concedió una entrevista a los muchachos de Radio Apestosa de Noche y habló de que quiere volver a Madrid y no se cerraba la puerta a volver al Real Madrid. Aquí en la introducción del programa he querido traer el comentario de Nicolasito Pertusato de esta mañana en Radio Torino. Rodri lo ha vuelto a hacer, en este caso en los micrófonos de Onda Cero, se ha vuelto a ofrecer al Real Madrid de cara a poder fichar por ellos la próxima temporada. Quien en su día le quitara merecidamente el Balón de Oro a Vinicius estaría cerca de ser compañero del brasileño en el equipo blanco la próxima temporada, siempre y cuando el equipo que preside Florentino Pérez pagase un traspaso generoso y aceptase que llega Rodri tras una gravísima lesión y con 30 años de edad.
primero se acuerda de Vinicius y después, bueno, vendrá si el Real Madrid paga lo que el Manchester City le pida. Y esto sería, según él, una mala noticia, pero escuchad para quién. Deportivamente hablando, no hay color. Si se le puede fichar, se le ficha. Rodri solito es mejor que todos los centrocampistas que tiene actualmente en su plantilla el Real Madrid. Sería una mala noticia para el antimadridismo que por fin firmen a un centrocampista con cara y ojos. Rodri es un pelotero descomunal, quiere jugar en el Real Madrid, solo falta saber si el Real Madrid quiere que Rodri juegue en su equipo. Aquí comienza El Radio. Richard Dis. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Olvidado, al menos por el momento, el tema de las rodillas de Kylian Mbappé, hay que buscar otros asuntos en los que esté implicado directa o indirectamente el Real Madrid. Ayer, en la rueda de prensa previa al partido de esta noche de la selección, compareció Luis de la Fuente como entrenador, como seleccionador y también como futbolista. Se presentó ante los ciudadanos periodistas Alex Baena, actual futbolista del Atlético de Madrid. Alex Baena, que también le han preguntado por la selección y por más cosas, ¿no, Javi? Sí, ha durado poco la rueda de prensa de Baena. Yo creo que a mí me encanta este jugador, por esa, pero bueno, tendrás que decir tu opinión, chico. Bueno, ha dicho esto. Esto comentaban en el larguero de la SER. Y cuando el capitán Hispania dice, es un fantástico futbolista, a mí me cae muy bien, sabes que después va a venir un palo. Y sí, a Alex Baena le preguntaron por la entrada del otro día de Fede Valverde y el partido de sanción que le ha impuesto el comité. Sobre la jugada del otro día de Fede Valverde, sobre todo con la sanción al futbolista uruguayo, no hemos tenido la oportunidad de escucharte. Te quería preguntar qué te parece la acción, si te parece justa esa sanción a Valverde de un partido y si era una expulsión justa. El ciudadano periodista que hizo la pregunta era Rafa Maínez. Casualmente, aunque son todos muy parecidos, pero este casualmente era del Desmarque, ese medio que tiene como uno de los jefes al suizo. Esta fue la respuesta de Alex Baena. Bueno, yo opino igual que todo lo que ha sacado el club. Y nada más. Alex Baena no dijo nada más. Habría también que plantearse si era pertinente esta pregunta en una rueda de prensa de la selección española antes de un partido como el de esta noche, pero eso son otras disquisiciones. El hecho es que a la mayoría de los que estaban en el larguero, salvo excepciones como Miguel Martín Talavera, la respuesta de Baena les había parecido muy floja. Cachis no nos va a dar demasiada carnaza que comer. Y punto. Bueno, pregunta de Rafa Maínez, compañero del Desmarque, y la respuesta escueta, corta y al pie. No quería más. Pues mal hecha, y clara, mal hecha la respuesta. Bueno, mal hecha, clara, muy mal hecha. Pero muy triste. Mal hecha, tienes que tener personalidad para decir tu opinión. Muy clara, pero muy triste. Bueno, ha dado su opinión, ¿eh? Ha dicho, pienso lo mismo que ha puesto el club en las redes sociales. ¿Pero qué ha puesto el club? ¿Qué ha puesto el club? Que hay una campaña mediática. Que ha habido una campaña mediática. Entiendo que Baena está de acuerdo con eso. Que hay una campaña mediática que ha conseguido que a Valverde se le ponga un partido en vez de dos. Si al capitán Hispania le había parecido muy mal la respuesta de Baena, a Jesús Gallego le había parecido triste. Claro. Si tú eres cosa que es falso. Pero es que le pregunta primero por la acción. Por supuesto. ¿Qué falso por qué? Primero le pregunta por la acción. Sí. Es decir, si tú eres un futbolista, te han pegado una patada por detrás, que te han metido un golpe tremendo en el tobillo, y cuando te preguntan qué tienes que decir de la acción, dices, yo me remito a lo que diga el club
¿Qué te dicen de la acción y de la sanción? Bueno, de la acción, le preguntan por la acción. Y la sanción, dicen la ¿Qué misma te parece? pregunta. ¿Qué te parece la acción? Me remito a lo que diga el club. Me parece muy triste. Vale. Bueno, muy triste. Y es que, según Jesús Gallego, lo que había hecho Alex Baena era unirse a la campaña de propaganda del Atlético de Madrid. Algo con lo que, oh sorpresa, Miguel Martín Talavera no estaba muy de acuerdo. Pero muy claro. Pero muy triste. Pero muy claro. Es decir, me remito a la propaganda de mi club. Pero muy claro. Me remito. Propaganda. Vamos a ver, propaganda la que ha denunciado el Atlético de Madrid. Que tú eres el protagonista de la acción. Que la patada te la han dado a ti. Que tú estabas en el campo. Y está de acuerdo con lo que dice su club. El único que sabe el dolor que sufrió tu articulación con el patadón que te metieron eres tú. Y que no tengas personalidad para contar nada y te remitas a la propaganda de tu club. Ya veis que a la mayoría las respuestas de Alex Baena no les habían gustado, repito, salvo la excepción de Miguel Martín Talavera. Bueno, que Alex Baena es muy futbolista, a mí me encanta. En la selección han que quedado me encanta todos bien, menos Talavera. Talavera, que me encanta Alex Baena, no le dé más vueltas. Desde el primer momento que has dicho que ha estado nefasto en rueda de prensa, en tu primera intervención. Que ha hecho el ridículo, ya está, si no pasa nada. Más ridículo ha hecho el comité de competición. Dejando en un solo partido la sanción a Fede Valverde. Y todo lo que habéis escuchado hasta ahora, los 4 minutos y medio que llevamos de sección, en realidad sobraban. En realidad lo que me interesaba poner es el último audio que vais a oír a continuación. Pero claro, poner un audio y comentarlo pues no tenía demasiada chicha, habría quedado una sección muy corta. De nuevo Miguel Martín Talavera mintiendo como un bellaco. ¿Pero qué va a decir? ¿Pero qué va a decir? ¿Qué te parece la acción? Si hay un tipo en plan macarra que le espera en un autobús, le pega un puñetazo, lo ve todo el mundo, hay una denuncia policial y por un defecto de forma de no sé qué, el comité de competición no sanciona. Lo que tiene que decir Venga, por favor, ¿qué va a decir Baena? A mí la pelota ¿Qué va a decir Baena? Es difícil mentir tanto en tan poco espacio de tiempo. Que con actitud macarra, Valverde le pegó un puñetazo y todo el mundo lo vio. Caramba, hubo una denuncia en un juzgado y el juzgado dijo que Baena se había contradicho en muchas de sus afirmaciones y que los vídeos que mostraban la escena no acreditaban que hubiese puñetazo ni nada que se le pareciese, con lo cual se cerró el caso. Eso obviamente Miguel Martín Talavera lo sabe, pero no le interesa decirlo. Para los que puedan pensar tonterías varias, a mí me han comentado esta mañana, cuando en respuesta a algo que les dije yo a los del larguero con esto, que el hecho de que un juez diga algo no significa que sea verdad. Bien, vale, pongamos en cuestión todo el sistema judicial. Y que el hecho de que se sobresea el caso no significa que el puñetazo no hubiese existido. Vale, pues llegamos poniendo en solfa todo el sistema judicial. Todo esto que escuchabais en la sección anterior, además de por la escueta respuesta de Alex Baena, venía a cuento porque después de que se conociese que a Valverde le habían puesto solamente un partido de sanción, se produjo otro mensaje en redes sociales, en Twitter más concretamente, por parte del Atlético de Madrid. Es que el Atlético de Madrid ha vuelto a poner hoy otro mensaje en redes sociales donde dice: los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité, misma redacción del acta, distinto criterio, refiriéndose a lo de Valverde y a lo de Sancet. Y dice: enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido, un partido a Valverde. Al igual que el otro día, el Lechugas volvió a preguntar: ¿a quién se refieren
en el Atlético de Madrid cuando dicen, en este caso, enhorabuena, lo habéis conseguido? ¿A quién se refieren con lo de enhorabuena, lo habéis conseguido? ¿Has estado en España en los sí, últimos estoy en España, días? Pero digo que, has estado en China? Pero se refiere a quién? ¿A qué medio? A la maquinaria esa que decías tú el otro día. Sí. A la maquinaria. Sí. A la maquinilla. No, y sobre todo yo creo que... Y sabes, yo creo que... ¿qué maquinaria? Enhorabuena, lo habéis conseguido. A la maquinaria. Se refería, por supuesto, el Atlético de Madrid a la maquinaria. Terminó que, un inciso, emplearon Joseba de Rañaga, Hugo Condés y el propio Miguel Martín Talavera esta misma semana. Otra mera casualidad. Pero claro, le preguntaba a Miguel Martín Talavera si había estado en España. Se supone que es que ha habido una terrible campaña en todos los medios para que a Valverde no le pusiesen sanción, para hablar del arbitraje del otro día siempre en clave Real Madrid. Pero es que ni tan siquiera en el larguero de la SER, donde trabaja Miguel Martín Talavera, eso ha sido así. Tú me has preguntado si estoy en España. Yo te digo, ¿tú has estado en la SER? Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué hemos dicho en la SER muchos? Que era tarjeta para mí amarilla. Para mí roja, para mí roja. Bueno, pues para mí amarilla, y que una vez que es roja... Y pone en el acta lo que pone. Si pone en el acta lo que pone y lo comparas con otras actas, correcto, 2 partidos. Vale. Eso se ha dicho aquí. ¿Sabes? Entonces debe ser que la maquinaria mediática está en todas partes, la maquinaria blanca, por supuesto, está en todas partes, menos en la cadena SER. Tú puedes hacer mucho ruido, pero yo creo que el Atlético de Madrid, mira, se le podrán criticar muchas cosas, pero yo lo dije aquí hace muchos meses, por cuando los comunicados de Miguel Ángel. Aquí ya se ha cogido una linde y no se va a dejar. Y es que toda la presión mediática que ha hecho el Real Madrid contra los árbitros y demás... Mediática? Venga, por favor, Julio. Eso digo yo, ¿qué presión mediática? Por favor, Martín Talavera, ¿qué demonios de presión mediática si el 90% han dado la razón a las tesis que tú propugnas? Y luego ya Miguel Martín Talavera lo remató con el comité de disciplina. Ya no se llama de competición, ahora se llama el comité de disciplina de un organismo como la Real Federación Española de Fútbol, que está, todos sabéis, ¿verdad?, a partir un piñón con el Real Madrid. Pulsó a Valverde el árbitro. Bueno, a lo que voy. Pulsó a Valverde el árbitro. Ha cogido esta senda y no la va a dejar. Y os pongáis como os pongáis, ver, es Romero, una auténtica vergüenza que con la redacción del acta, totalmente de acuerdo, dándote la razón, tiempo de revisión, que haya sido lo mismo que Virgili, que haya sido lo mismo que Nacer y que tenga un partido totalmente menos. De acuerdo. Pero al es una final, auténtica vergüenza. Talavera, y los comités te doy la palabra, carta, Romero, te doy la palabra. Pero sabes que para el Real Madrid los comités son a la carta. Sí, recuerdo aquella jugada de Anthony, jugador del Betis, una roja mucho más clara que la de Valverde el pasado domingo, expulsión, y el comité a la carta del Real Madrid no solamente no le puso 2 partidos, ni uno, es que no le puso ninguno. Y el partido siguiente, ¿sabéis contra quién era? Contra el de la carta, contra el Real Madrid. Y es que si miras un poquito, o más bien, si escuchas y lees, te darás cuenta que lo que dice Miguel Martín Talavera y lo que mantiene el Atlético de Madrid es una pura farsa, es una falsedad. Que en el fondo el Atlético de Madrid está de acuerdo con lo que estamos diciendo en muchos medios, que es una vergüenza que a un jugador con la misma redacción del acta le pongan un partido y a otros 2. Es que está diciendo el Atlético lo mismo que decimos muchos medios. Entonces la campaña mediática y a los clubes, sí es la misma. Y a los clubes, y a los clubes que están callados. Yo solo quiero decir una cosa. Están callados y eso que es otra cosa, claro. Claro, te tragan con todo, claro. Los clubes están callados y tragan con todo. Claro, lo que pasa es que el Atlético de Madrid solo saca este tipo de hilos en Twitter o declaraciones de Gil Marín o cartas del CEO del Atlético de Madrid, o casualidad, solo la saca cuando juega contra el Real Madrid. Contra el resto de los equipos no. Y contra el Barça muchísimo menos. Desde Las Palmas de Gran Canaria, el radio de Richard Diz.
Seguimos con el mismo tema, pero en este programa 3175 de radio nos vamos al partidazo de la cadena COPE. Preguntaba Joseba Larrañaga si a los opinatrices de Guardia les parecía bien el hecho de que los clubs utilicen diferentes medios para quejarse de cuestiones arbitrales o de cuestiones anexas al tema arbitral. Y escuchad la respuesta que le dio el trilero mayor del multiverso. ¿Os parece bien esta estrategia de los clubes de recurrir a las redes sociales para mandar sus mensajes? Yo el primero. Yo creo que lo que hace el Atleti es lo mismo que hace Real Madrid Televisión. Es una manera de presionar a los árbitros que no sé si va a tener rédito o no. Yo ayer volví a poner el foco no en el Madrid, ni en el Atleti, ni en el Atleti, ni en el Mallorca, sino en el miembro del comité de competición que toma la decisión, que es para mí el que realmente se equivoca. El Madrid, el Atleti, el Barça, los demás, todo lo que tú digas. Pero el tío que toma la decisión no puede con el mismo acta tomar dos decisiones diferentes. Es que va contra la propia Federación Española de Fútbol, contra el propio comité. Que no es la primera vez que lo hacía, pero el escándalo se monta cuando afecta a Real Madrid. En cuanto a lo que decía el trilero mayor del multiverso, tiene gracia. Cuando se habla de Real Madrid Televisión y sus vídeos, es fatal. Pero claro, cuando mezclas Real Madrid Televisión con los tweets del Atlético de Madrid, entonces ya sí, entonces ya vale, aunque todavía hay clases, al menos para, por ejemplo, Luis García. Tengo dudas de que sea lo mismo un tuit que un vídeo, ¿eh? O sea, no me parece el mismo grado y lo de siempre, ¿no? Igual que no es lo mismo robar que matar, ¿no? Pues no es lo mismo, no sé si no, es lo mismo un tuit que un vídeo. Esto es un tuit en el que estás demostrando con dos actas iguales, ¿no? Que para ti es incomprensible, más que injusto, es incomprensible que haya dos sanciones distintas. Sin embargo, los vídeos son bastante más, no sé qué palabra usar, ¿no? Pero más heavies, porque al final estás poniendo en la diana con decisiones sabiendo que ha habido otras decisiones que a ti te han favorecido. Son más civilinos de alguna manera. Los tweets malos, pero los vídeos de Real Madrid Televisión muchísimo peor. Y todo esto, obviamente, forma parte de esa maquinaria imaginaria que se han inventado, de la que debe formar parte también Luisa Enriqueta Marchante. En este caso, los aficionados del Atlético de Madrid sí tienen un hastío que necesitaban una manifestación. Hace tiempo que yo creo que se venía reclamando por una gran parte de la afición del Atleti que hubiera una respuesta, ¿no? Porque muchas veces, evidentemente, todo el resto de clubes se sentían atacados por esos vídeos de Real Madrid Televisión. A ver que yo me entere. El Real Madrid, a través de su televisión, realiza una serie de vídeos en contra de los errores arbitrales y en contra del sistema arbitral, el cártel técnico de árbitros. Pero según Luis Enriqueta Marchante, los atacados son los clubs. El resto de clubs de la liga son los atacados por el Real Madrid con esos vídeos, que además, claro, según ella, han conseguido el propósito que se pretendía. No es comparable la agresividad de los vídeos de Real Madrid Televisión con los tweets que ha puesto el Atlético de Madrid, pero de alguna manera también es entrar en el juego, ¿no? Aunque en otro nivel. Bueno, yo creo que gran parte de la afición del Atleti sí tenía esa necesidad, por lo que se ve en las propias redes sociales y por comentarios, ¿no? De un poco, oye, y sobre todo la sensación de que posiblemente Real Madrid Televisión sí ha conseguido presionar y que estas cosas vayan calando y que, por ejemplo, una sanción como esta pues sea diferente en casos prácticamente idénticos. Con lo cual, ¿qué hace el Atlético de Madrid? Decir, bueno, pues si aquí el que no llora no mama, pues vamos a llorar todos, ¿no? O sea que, como decía David Álvarez, periodista de Real Madrid Televisión, he leído un tuit suyo, decía, claro, no es el qué, es el quién. Si se queja el Madrid, malo, pero si se queja el Atlético de Madrid, estupendo. Ahí sí que está justificado utilizar todos los medios, como las redes sociales, para mandar un mensaje. Porque al final, como decía Dani Cochambre, todos lo hacen, aunque por canales distintos. El trasfondo es el mismo en los tres casos, porque al final todos son lloros. El otro día repasábamos que es curioso que los tres equipos grandes de la Liga Española todos tienen una forma diferente de manifestarlo, ¿no? Uno tiene su canal de televisión, el otro cuenta oficial de Twitter y el otro lo deja a las declaraciones y apariciones de Laporta, ¿no? Del presidente. Y de las tres vías,
¿A que no adivináis cuál para Dani Cochambre es la peor? Aunque el trasfondo sea el mismo, para mí no es comparable, no solo por lo que habéis dicho de la agresividad, sino por un tema de frecuencia. Yo creo que Laporta hace sus declaraciones 3 o 4 veces al año, que son muy rimbombantes y altisonantes y tal. El Atlético de Madrid también hace sus 4 o 5 tweets al año, pero es que Real Madrid Televisión lleva muchos años, antes de lo de Negreira, ya estaba haciendo vídeos sobre los árbitros cada semana. O sea, yo creo que es aunque sea por agotamiento, para mí jugaban en una liga diferente a los otros dos. Claro, el Atleti solo las pilla cuando se trata del Real Madrid. El Real Madrid lo hace siempre. Y el Barça, Laporta ha dicho cosas como esta. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu. Están escuchando el radio de Richard Kiss. Una última sección sobre este asunto que ha ocupado bastantes minutos en los programas de radio en las últimas horas. El asunto de la maquinaria. Y nos vamos a Radio Torino, nos vamos a Diario y escuchamos al actual ideólogo de la emisora, Javier Amaro. En las redes sociales se perfectamente ingresado. Maquinaria funcionando. Claro. Maquinaria funcionando. Y es lo que decía el Atlético de Madrid en su último tuit. Yo imagino que como Javier Amaro es el ideólogo de la emisora, el director de contenidos de Radio Torino, se preocupará muy mucho de que bajo su mando no funcione tal maquinaria. De manera que no habrá maquinaria blanca funcionando en Radio Torino, pero sí en las demás emisoras. Miguel Ángel Toribio le recordó, oye, que el Atleti también tiene su maquinaria. El Atlético de Madrid también tiene una maquinaria bastante pesada. Bueno. Hombre, llevamos toda la bicicleta, llevamos toda la semana hablando de eso. Toda la semana hablando de eso. Una bicicleta. La maquinaria del Atleti es, decía el ideólogo de Radio Torino, una bicicleta. Porque según él, el mensaje que se ha transmitido, se supone que en todos los medios, es este. Está perfectamente explicado en los comunicados del Atlético de Madrid, que es que la maquinaria es referencia al Real Madrid y se siente, o sea, un partido en el que se sienten perjudicados pero no protestan, se ha convertido en que el arbitraje fue casi calamitoso para el Real Madrid. Y menos mal que no está Tenorio, ojalá se ponga pronto bien, pero menos mal que no está Tenorio. Está fónico, no le pasa nada grave. No tiene sentido. Si no estaría aquí recordando a Negreira. Sí, algo que ya sabemos que os pone tremendamente nerviosos, que no os gusta nada, porque lo que habríais querido es que fuese el Real Madrid quien hubiese pagado a Enrique Negreira y no el Fútbol Club Barcelona. Pero volvamos al asunto de las protestas del Atlético de Madrid. ¿Por qué, según Javier Amaro, protesta el Atlético de Madrid? Lo que hay que hacer es protestar para que el Real Madrid no proteste. Bueno, pero aquí es fantástico. Protestamos desde el Atleti para que el Madrid no proteste. O sea, nosotros sí podemos, pero el Madrid no puede. Y luego está lo de inventarse las cosas. El Atlético no tenía necesidad de quejarse el arbitraje. Bueno, pues no entras después ya, es que también es una contradicción. Hombre, que luego hay cosas que escuchas y que te sorprenden. Como club, yo entiendo que el Atlético se haya manifestado porque hay cosas que te sorprenden. ¿Como cuáles, Javier Amaro? ¿Qué cosas que escuchas te sorprenden? Pero cosas reales. No cosas que te inventes. Ha empapado el mensaje de que la patada a Valverde no era roja. Que ha empapado el mensaje ya, que ayer estuvimos debatiendo 10 minutos. Sí, es que no es roja. Es que no lo es. Sí, y unos piensan que es roja y otros piensan que no lo es. Pero tampoco es que es una campaña
tremebunda de la inmensa mayoría de los ciudadanos periodistas que dicen que no es roja y que Monura Montero se equivocó. Y al final yo no sé si llevado del ardor guerrero, Javier Amaro se hizo un lío de 3 pares de narices, por no decir de 3 pares de pelotas. El Real Madrid se queja de corrupción sistémica, de que todos los árbitros perjudican al Atlético de Madrid, y el Atlético se queja de que el Real Madrid dice que hay una corrupción sistémica y que todos los días favorecen al Real Madrid. Parecía un trabalenguas. A mí me da la impresión de que el ideólogo de Radio Torino, Javier Amaro, ha dicho exactamente lo contrario de lo que quería decir. In Houston, Texas, we listen to... And Texas is a place I'd dearly love to be. El Radio by Richard Dees. All my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Volvamos al larguero de la cadena SER en este programa 3175 de radio. Y como tantas veces os he dicho, al final no todos los caminos conducen a Roma, pero todos los caminos al final conducen al Real Madrid. Hay una concentración de la selección española de fútbol. Preguntan a Baena por el Real Madrid. Hay concentración de la selección española de fútbol. Rodri es el actual capitán, o uno de los capitanes. ¿Y a quién sacan a la palestra? Al Real Madrid. Bruno Alemany, ¿crees que el Real Madrid va a intentar fichar a Rodri? Yo creo que sí, que hay ganas por las dos partes de que esto pase. Creo. No lo sabe. Bruno Alemany cree. Y todo a cuenta de la entrevista que concedió Rodrigo Hernández a Radio Pestoso de noche. ¿Recordáis cuando estuvo aquí Rodri? Que ya dejó algún apunte de, hombre, el Madrid no, creo que dijo algo así como no se le puede decir nunca que no a un club grande, y el Madrid está entre los clubes grandes. Pero anoche ante Omeana estuvo con los compañeros de Onda Cero y yo creo que dio un par de pasitos más, ¿no? Sí, en un tramo de la entrevista, Rocío Martínez y Edu Pidal le preguntan directamente por si es incompatible ir al Madrid cuando has estado en el Atlético, y fíjate la respuesta de Rodri. ¿Te gustaría volver a jugar en España, en Madrid, en la Liga? Me gustaría volver, sí, evidentemente. ¿Es una puerta cerrada para ti? No. Haber sido jugador del Atlético ¿te impide jugar en el Madrid? No. No, pero ha habido muchos jugadores que han hecho ese camino, ¿no? Y sobre todo, no directamente, sino con el tiempo. O sea, para mí no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo. Para ampliar la creencia que tenía Bruno Alemany, allí estaba, por supuesto, el gran experto en temas del Real Madrid, como es Kermit. Lo que nosotros sabemos es que, evidentemente, como le pregunta Edu en otra de las preguntas, siempre ha sido del gusto del presidente Florentino Pérez. El futbolista encaja en ese perfil del centro del campo, pero ahora mismo no sería la primera opción porque él termina el contrato en el 27. Y por tanto, te pueden pedir por él ahora mínimo 80 millones de euros. Y el Madrid no querría afrontar esa operación. Además de que existen ciertas dudas. Después de haber tenido dudas físicas que parece disipar el propio futbolista, lo decía De la Fuente, lo escuchábamos en la primera media hora del programa, y luego tampoco hizo, por ejemplo, un partido en el Bernabéu que volviera loco al seguidor blanco, que suele ser también un condicionante, ¿no? Si lo haces bien en el Bernabéu, parece que la gente te pide, presidente, fíchame a este. Sí, porque de todos es sabido que esta directiva del Real Madrid ficha aquello que le pide el público del Santiago Bernabéu.
el tema económico es fundamental. Si Rodri quiere salir del City y consigue negociar una salida que puede ser por un traspaso, me lo voy a inventar, 40 millones de euros. Venga, 60 kilos. Sí. Que el City pueda querer un futbolista y puedas hacer una operación a dos bandas. ¿A quién Sí. quieres? Pero que si Rodri el año que viene termina contrato y tiene que pagar el Madrid 100 kilos por él, no lo va a pagar. No va a pagar. Entonces, estamos en un momento muy pronto, en el mes de marzo. No es la opción número 1, pero el Madrid considera que siendo un jugador de 31 años todavía le puede gustar y es más un encaje económico que una duda futbolística. Es una buena edad. 30, cumple 30 en junio. 30 años. Va a cumplir el próximo mes de junio, que según Manu Carreño es una estupenda edad para jugar al fútbol y para rendir mínimo 4 años más. Es una buena edad todavía la de Rodri. Se parece Total. que ya venimos hablando mucho tiempo de él. Más la lesión. Claro, pero el tema es más la lesión. pero si se recupera bien, que tiene pinta que se Lo va que aporta recuperando. dentro y fuera del campo. Rodri es un jugador para 4 años todavía, ¿no? Con 30 hasta los 34. Tan cierto es lo que decía Raed de que físicamente en el equipo que sea, vamos, ¿no? A pesar de las dudas físicas de las que hablaba antes Kermit, para Bruno Lemain eso no sería demasiado obstáculo. Físicamente no está como antes de la lesión, físicamente era un portento absoluto, sigue siendo muy bestia, pero no está a ese nivel. Como que andando o jugando al 80% de sus posibilidades es buenísimo y mucho mejor que la mayoría de centrocampistas a los que se enfrenta. Es que juega andando y está claro, es superior. Y ya se sabe lo que se decía de Leo Messi, que caminar es de genios. Pero de todo lo que hemos escuchado, al final todo se reduce a que no es más que una mera especulación. Y no lo digo yo, lo dice el Minidama. Lo que está claro es que un futbolista que tiene ganas de continuar en su club no va a hacer no deja la puerta abierta que dejó ayer con los compañeros de Onda Cero. Lo tiene muy fácil. Un futbolista que va a continuar en tu club dice, no, mi única opción es seguir aquí en la Premier, estoy encantado. Él no dice eso, no dice todo lo contrario, pero se le entiende y eso abre una puerta, ¿ves? Pulido, a la especulación periodística, que yo creo en este caso, como dice Meana y Bruno, es algo más que especulación. En este caso está más que justificada escuchando al futbolista. Además de las dudas que pudiese tener el Real Madrid, dudas sobre el estado de la rodilla de Rodri, dudas sobre el asunto económico, lo que le podría costar, hay otros factores que son externos al Real Madrid para hablar de una posible llegada del jugador español al Real Madrid. Yo creo que va a ser muy importante qué pasa con Guardiola. Yo soy de la opinión que Guardiola cumple ciclo, se va a ir. Y entonces puede... A ver quién llega, ¿no? Puede que llegue un entrenador que no quiera ese mediocentro de control absoluto de juego en campo contrario, etcétera, etcétera, y que haya una conversación y que esa conversación pueda derivar en que Rodri pueda salir por 30 o 40 millones. Y que él quería salir del City. Que quería salir del Manchester City, decía el capitán Hispania. Rodri, lo que comentó en Radio Pestosa de noche, es que sí, quiere volver a Madrid, quiere volver a la Liga Española y que no se cierran puertas. Traducción de Manu Carreño. Él quiere salir del City y le hace especial ilusión jugar en el Real Madrid. Sí, tal cual. Es periodismo telepático. Decía antes Kermit que en el aspecto futbolístico el Real Madrid no tiene duda alguna. Claro, según fueron hablando, la cosa ya no estaba tan clara. Yo creo que el Real Madrid, cuando empezó la temporada, que ya está contado, Xabi Alonso, Zubimendi, bueno, ahí había una necesidad, porque no parecía que hubiera ningún futbolista, no estoy, que la gente me entienda lo que quiero decir, pero lo digo porque lo dicen. Ahora hay un futbolista en el Real Madrid que era capo con Xabi Alonso y que está siendo capo, pero capo total, en el campo,
y en el vestuario también con Arbeloa, que es más joven, que costó 80 millones de euros y en el que el club tiene plena confianza, claro, que se llama Tchouaméni y al que tampoco le quieren cortar la rodilla. Y según Bruno Alemán, pues sobre la dupla Tchouaméni-Rodrigo Hernández tampoco es que sea lo más maravilloso del mundo. Mi pregunta que le iba a hacer a Bruno es, si viniese Rodri, ¿sería para jugar con Tchouaméni en el centro? Muy difícil. Yo lo veo difícil también. Estoy con Romero. Me parece que es un centro del campo demasiado redundante. Es verdad que son jugadores distintos, que en Rodri al final tiene llegada, tiene mucha más capacidad con balón. Con Kroos jugó Tchouaméni, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo. Kroos es que Kroos no es igual que Rodri, vamos. Sí, Rodri es más parecido a Tchouaméni. Todavía más posicional. Sí, con más clase, con más talento. Pero pueden jugar los dos, pero a mí me parece que no sería lo ideal. Y por eso decía ahora, justo en ese momento, Kermit, por eso, además por otras cosas, claro, no es la primera opción para el Real Madrid. Por eso decimos que no es la primera opción que tiene el Madrid para el centro del campo, pero es una alternativa que el mercado te puede poner si el City acepta negociar o si él consigue un momento con el City de rebajar un precio elevado. El resumen es que al Madrid le gusta Rodri, pero no a cualquier precio, y que esta frase está muy bien, pero que tiene que venir acompañada de un gesto. Bueno, el gesto ya lo ha hecho, ¿eh? Bueno, pero un gesto económico. Con estas declaraciones, el Madrid ya Hombre, sabe es más gesto que el de que Vitinha. Rodri está por la labor. Sí, ya lo sabía, ¿eh? Es más gesto que el de Vitinha. Ahora ya lo sabe. Ya lo sabía. Te lo digo yo que lo dijo que no. Genial. Claro. Y por supuesto vamos a abrir otro debate, otro nuevo debate. Estamos diciendo toda la temporada que hay un debate en el Madrid, que si hace falta un Zubimendi, un Rodri, un no sé qué, que ese futbolista falta en el centro del campo, porque si no, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, no sé qué, falta alguien ahí que ponga. Entonces ahora, si viene Rodri, o imaginaos que viniese Rodri, o Zubimendi, no sería para jugar con Tchouaméni, entonces eso sí que es una operación complicada, porque pensar que Tchouaméni va a desaparecer de ese centro del campo. No, o pensar que el futuro del centro del campo del Real Madrid pasa porque siempre esté Tchouaméni ahí y no pueda estar al lado Rodri. Claro, o sea, si el mediocentro que busca el Real Madrid, que hay gente que está intentando convencer a Florentino Pérez de que ahí falta, además de todo el músculo que hay, falta un tío como Rodri, un tío como Zubimendi, y si resulta que ese va a venir, pero entonces sobra Tchouaméni, que está haciendo una temporada realmente espectacular. Pero caramba, no había dudas futbolísticas para la llegada de Rodri al Real Madrid. No había dudas. Después igual sí que las había. Ahora mismo es menos una necesidad Rodri que hace 2 meses, porque ahora Arbeloa ha construido un centro del campo con muchos jugadores en el Madrid, en el que por ejemplo está bueno, sí, pero está Thiago Pitarch y Thiago es capaz de mover la pelota bastante bien también, y entre eso y que hay más jugadores en esa parcela, el Madrid tiene más control sobre los partidos del que tenía hace 2 meses. Eso es así. Para mí, Rodri, evidentemente, si lo ficha el Madrid o lo fiche quien sea, es un fichajazo y va a ser titular indiscutible. Solo faltaría, no estoy diciendo eso. Yo creo que le vendría muy bien al Real Madrid un futbolista como Rodri. Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita el radio.es y dona. Vayamos ahora en este programa 3175 de radio al origen de todo este asunto de Rodrigo Hernández y el Real Madrid. Y el origen fue la entrevista que le hicieron en Radio Apestosa de noche. Ayer nos contaba si volver a España
y jugar incluso en el Real Madrid es una posibilidad. Efectivamente. Y antes hemos escuchado en el larguero de la cadena SER un fragmento de esa entrevista, pero no es real. Lo que se escuchó en el larguero no es realmente lo que dijo, y sobre todo, en el larguero no se escuchó lo que Edu Pidal le iba diciendo, que parecía como si le estuviese pastoreando para llegar a la respuesta que a él le interesaba. Me gustaría volver, sí, evidentemente. ¿Alguna vez te han dicho que al presidente, al director general de Madrid, les encanta Rodrigo Hernández? No lo sé. Yo es que conmigo no hablarán con mi agente, ¿no? ¿Es una puerta cerrada para ti, no? ¿Haber sido jugador del Atlético te impide jugar en el Madrid? No. No, pero no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo. A que cuando escuchas el fragmento completo con las intervenciones de Edu Pidal, la impresión que sacas es un poco distinta. Y Rodrigo Hernández, hombre, no es el perfil de lo que el Madrid está fichando últimamente. Es normal que quiera venir y que le haga gracia. Otra cosa es lo que piense el Madrid, porque el Madrid ficha gente joven. Jugadores de 30 años, yo no recuerdo el último. No es la política de Florentino. Bueno, más que eso es la lesión también que ha tenido, y que ahora mismo Tchouaméni está creciendo mucho, que sería el jugador que está jugando en su posición. Pero también a Florentino yo creo que le puede gustar lo que significa Rodri, ¿no? El capitán de la selección española, campeón de Europa con el City. ¿Le importa a Florentino Pérez que Rodri sea capitán de la selección española y que haya ganado la Champions con el City? Pues imagino que nada, y menos todavía, por mucho que ellos lo digan. Cuadra con las cosas que le gustan a Florentino. Es que yo ayer vi a un futbolista de estilo Florentino, porque es que es inmaculado, impecable. Ya hablo también un poco de la forma de ser del futbolista. Según las escuchaba, yo recordaba un personaje de dibujos animados de cuando yo era joven, un tal Roger Ramjet, que era descrito como un tipo, casi digo describido, digo que era descrito como un tipo héroe de multitudes y tío simpático a más no poder. Escuchad esto de Demóstenes. Representa el futbolista, o sea, representa lo que es el fútbol desde la normalidad, que no lo ha tenido fácil, que creo que uniría o que sería muchas de los posibles mejoras en el Real Madrid, entre ataque y defensa, le daría jerarquía a mediocampo, le daría jerarquía a nuestro fútbol, y me llama la atención porque él siempre alabó mucho la Premier, pero también siempre dice que quiere venir. Y yo creo que lleva mucho tiempo, sí, Esteban. Y que luego, lo que tú dices, Susana, también, el día a día, el tema familiar, y que yo creo que encaja perfectamente, por supuesto, en Real Madrid, no te quiero contar en el Atlético de Madrid, incluso hasta en el Barça. Entonces, ¿le gusta o no le gusta a Florentino? ¿Es el perfil de lo que Florentino ficha o no lo es? ¿El Madrid le necesita o no le necesita? Es un perfil que necesita el Real Madrid, es un grandísimo jugador, y las normas están para romperlas, ¿no? Pero no es el perfil. O sea, no es el perfil, no. Yo creo que no es el prototipo de la línea que sigue Florentino Pérez. Seguimos en Radio Apestosa de Noche. Hace años, cuando alguien intentaba ligar con alguien, se decía tirarle los trastos. En Argentina son más originales y decían echarle los perros. Ahora resulta que se denomina a ese acto meter fichas. Yo veía antes, tío, porque no sale el teléfono sobreimpresionado en pantalla, porque le faltó decir mi teléfono es 6362480 y no sé qué, para que llame Florentino ya cuando quiera. No es un guiño lo que hizo.
O sea, lo que hizo fue meterle fichas al Madrid públicamente. O sea, imaginaos esas mismas frases de Vinicius Junior, al que le queda un año de contrato, en Globosporte, por ejemplo, en esta concentración con la selección. Tenemos un lío planetario. No sé qué tiene que ver Vinicius en todo esto, al margen de la animadversión patológica que le tiene Fuego Amigo Serrano y que después comprobaremos más fehacientemente. Y sobre el fichaje, posible fichaje de Rodri por el Real Madrid, Fuego Amigo Serrano veía algunos inconvenientes. Hace muy bien Rodri, si quiere tener una mínima opción de fichar por el Real Madrid, tiene que decir públicamente que por supuesto que no tiene la puerta cerrada, por supuesto que le gustaría venir a España, que lo que está diciendo es lo que está diciendo. A partir de ahí, como dice Susana, cumple 30, viene de una gravísima lesión de rodilla, gana un pastizal en el City que el Madrid no podría pagarle, claro, y el City no lo va a regalar. Luego, si suma esas 4 cosas, el fichaje es altísimamente improbable. A pesar de que a Florentino le guste, hable muy bien, haya ganado un Balón de Oro hace 2 años, lo que queráis. Por supuesto, para Esteban, lo mismo que antes para el Lechugas, si hay que comparar y elegir entre Aurélien Tchouaméni y Rodrigo Hernández, Demóstenes lo tiene clarísimo. No sé cómo está esa rodilla, pues las rodillas cada una aparentemente bien. Eso es. Yo le vi en el partido ese famoso de Alemania, abusaba. O sea, una cosa es verlo por la tele y tal, y otra es verle gesticular, verle gobernar medio campo, no perdió una pelota, abusaba. Sí, claro, pero que yo le he visto jugar hace 2 semanas 2 partidos contra el Madrid y el que ha abusado es Tchouaméni, que es el que juega en su marcación. Pero yo creo que ahora mismo yo soy Florentino o soy tal y me ofrecen entre Rodri y Tchouaméni y vamos, látigo. Con todas las pros y contras que pueda tener Rodri y Tchouaméni, vamos, yo creo que necesito los 2 perfiles, el de Rodri y el de Pedri. Yo estoy con Esteban. Pero es que a mí, yo creo que Tchouaméni es, qué bueno es, me desespera. Rodri es, qué bueno es, y qué bueno es. Decía Demóstenes lo del perfil Pedri, lo del perfil Rodri, lo del perfil Tchouaméni, por esto que había comentado Fuego Amigo Serrano. Pero el Madrid entonces no... ¿Creéis que no lo necesita Látigo? ¿No necesita ese perfil en el centro del campo? Hombre, no, creo que necesita un perfil más Pedri, más Vitinha, más Frenkie de Jong. Es que Tchouaméni ha crecido mucho, ¿eh? Claro, justo el perfil Rodri no lo necesita. Pues, salvo que digas, oye, vendo a Tchouaméni por 100 y compra a Rodri por 50 y gano 50 millones, pues entonces sí, pero si no, no. Por último, y no menos importante, está el tema de la salida de Rodrigo Hernández del Manchester City. Para Jesús Gallego, lo hemos escuchado antes, es importante saber qué va a hacer Pep Guardiola. Pero, bueno, al igual que para Edu Pidal, ahora lo escucharemos, pero para Rocío Sinsórguez hay otro asunto que quizás tenga más importancia. Todavía estamos pendientes de conocer si hay alguna sanción para el City por aquellos no sé cuántos 115 casos por el fair play. Yo creo que va a ser más decisivo que Guardiola acabe su etapa en Manchester este verano, por ejemplo. Hombre, no sé. Si a City, como se rumorea, le quitan 60 puntos, le mandan al último lugar de la clasificación y baja a la Championship, la segunda división inglesa, dudo muy mucho que Pep Guardiola se quede, dudo muy mucho que muchos jugadores se queden en el Manchester City si pueden salir huyendo. Y claro, ahora le queda un año de contrato. Vendría libre en el 27, pero ya tendría un año más. Con un año menos, según Fuego Amigo Serrano, de no ser por la lesión de la rodilla, el Madrid habría soltado un pastizal por el jugador. Yo os digo, si Rodri no se hubiera lesionado en septiembre del 24, el Madrid el verano pasado habría hecho una oferta de 150 millones por él. Siendo el Rodri de la Eurocopa, el Rodri que gana la Premier con el City, que gobierna la Eurocopa con España, pero claro, es que se rompió una rodilla en septiembre. Y que es un jugador muy grande para la lesión que ha tenido, o sea, me refiero, claro, su constitución, cualquier lesión de rodilla, claro, de ese calibre es muy preocupante. Pero ahora las cosas son diferentes. Y según Fuego Amigo Serrano, él, por 50 millones, no se lo pensaría muy mucho. Por 50 millones y €1, ni de casualidad. Acaba el contrato en el 27. ¿Cuánto cuesta? En su último año de contrato. City, ¿no? Supongo. Bueno, más o menos, Látigo. Tú que controlas el mercado. Ni idea. El Madrid decía que no, que por 50, yo creo que por 50 no te lo venden. Y por 50 yo me lo pensaría muy mucho en esa edad, porque el plazo de amortización ya no es tan alto. Pero por encima de 50 ni me lo plantearía. O sea, por encima de 50 digo, lo siento, pero no.
Una última sección en este programa 3175 de radio, una última sección también con audios de Radio Apestosa de Noche, porque a Rodrigo Hernández, en la entrevista que le hicieron el día anterior, le preguntaron, fijaos qué sorpresa, por Vinicius. Rodri ganó el Balón de Oro, Vinicius quedó segundo. Le preguntamos también por Vinicius. Vinicius Rodrigo fue el primero segundo del Balón de Oro del año 2025. La polémica por el no viaje del Real Madrid a la gala en París, de France Football, y el encuentro que tuvieron ambos en el partido. Decía Rodri que de alguna manera les quisieron enfrentar. Sí, eso dijo Rodrigo Hernández. Que no ellos, pero que gente ajena a ellos les quiso enfrentar. Yo creo que nos quisieron enfrentar y yo siento una profunda admiración por Vinicius jugador, lo que hizo además ese año. Yo creo que fue un pedazo de año para él también. Y al final, fueron otras personas las que decidieron que yo fuera. Pero sí, yo creo que quisieron enfrentarnos un poco de que si había algún problema y no. Claro, porque, por ejemplo, Rodri, la fiesta de celebración que hiciste con tus compañeros del City, la fiesta de celebración por haber ganado el Balón de Oro, fiesta en la que te burlaste de Vinicius, eso no fue cosa tuya. Fue gente externa a ti, no sé, imagino que sería un vídeo de inteligencia artificial porque tú no harías esas cosas ni jamás las volverías a hacer. Al respecto de lo que decía Rodri, Demóstenes no se acordaba de nada. Bueno, de algo sí se acordaba. Quisieron. Yo no recuerdo tampoco, ¿no? Porque ni coincidían, quiero decir, ni en la misma liga ni nada. Lo que sí noté que en España hubo gente que prefería que ganase Vinicius a Rodri. Hombre, no coincidían en la misma liga, obviamente. El City juega en la Premier, el Real Madrid en la Liga Española. Pero la temporada pasada se enfrentaron. Sí, se enfrentaron en la Champions, Demóstenes. En su propio estadio, en el Etihad, la pancarta llamando Llorona Vinicius. No sé quién quiere enfrentar a quién, ¿no? Claro. Esa pancarta de su propia afición. No la diseñó Rodri, hombre. No, bueno, ya, pero es que no es la prensa la que quiso enfrentar a Rodrigo y a Vinicius. Es que tampoco creo que hablase de la prensa. Se cachondeaba de Vini. No sé de quién hablaba, pero vamos, que fue en general. Y un último audio, porque en la segunda parte de la respuesta de Rodri sobre Vinicius decía: le respeto como futbolista, le respeto como jugador. Y aquí rápidamente Fuego Amigo Serrano arrimó el ascua a su sardina. El guiño hacia Vinicius no es tan grande como el que hace el Madrid, porque si escucháis la frase textual dice: yo tengo mucho respeto por Vinicius jugador, sí, de lo que yo infiero que por las otras vertientes de Vinicius ya no tiene tanto respeto. Eso lo omite en la expresión, pero cuando tú dices tengo mucho respeto por Vinicius jugador, si no tú dices tengo mucho respeto por Vinicius. ¿Me explico? O sea, también puede ser porque no le conozca, ¿no? Porque de hecho dice que ni ha hablado con él. Claro, ahí es algo menos generoso, pero es que a lo mejor es más sincero. A lo mejor es que a él, igual que a mí, no le gustan otras cosas de Vinicius que no sea jugar al fútbol. El radio de Richard Dis. Termina aquí el programa de hoy, esta edición 3171 del radio, y también concluye el programa por esta semana porque no volverá hasta el próximo lunes, día 30 de marzo. Hace un par de días
el 25 de marzo falleció un músico llamado Dash Crofts. Falleció a los 87 años de edad. Formaba parte de un dúo llamado Seals y Crofts, creado en el año 1969 junto a Jim Seals, que ya había muerto el 6 de junio del año 22 a los 79 años. No tuvieron grandes éxitos, sí tuvieron un super éxito, una canción que se llamaba Summer Breeze, de un álbum del mismo título, publicado en 1972. Así que he querido rendirle un pequeño homenaje. No es fácil encontrar conciertos de Seals y Crofts. Por cierto, para si alguno ha visto imágenes del dúo, Seals es el que lleva siempre puesta una gorra. Crofts, obviamente, es el otro. Así que para abrir el programa he elegido una canción que se llama Hummingbird, Colibrí, interpretada en el Today Show de la NBC, el programa que presentaba Johnny Carson y que se emitía desde Burbank, en California, una actuación el 6 de febrero de 1973. Y ahora, para la despedida, otra actuación en televisión, también en la NBC, pero en este caso en el programa The Midnight Special, el 4 de septiembre de 1973, interpretando su gran éxito. Publicaron un montón de álbumes, pero el de más éxito fue precisamente Summer Breeze. Y en el medio, algo completamente distinto. Joe Cocker, un concierto en el Chance Pub de Poughkeepsie, en Nueva York, el 1 de agosto de 1982. Nada más, espero que paséis un buen fin de semana, que seáis felices, que disfrutéis a tope de la vida y que tengáis cuidado. See the paper laying on the sidewalk, little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Sweet days of summer, with jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. I come home from a hard day's work, and you're waiting there, my cat in the world. See the smile awaiting in the kitchen, who's cooking in the plates for two. Feel arms that reach out to hold me in the evening when the day was through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tontos debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie.
A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Ahí estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xabi Alonso. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid, cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. David lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas y ¿sabes qué le costó? Unos arbitrajes que no hace falta que los recuerde y se fue a segunda.